Continuando con la clase de hoy, tengo que decirles que cuando la sala civil declaraba con lugar un recurso de casación porque se había cometido durante el procedimiento una violación del orden público del debido proceso, o porque en la sentencia recurrida se había violentado el artículo 243 o el 244, o pura y simplemente se había incurrido en un error de interpretación o en una falsa aplicación de la ley, entonces el pronunciamiento de la sala llegaba hasta ahí. Es decir, ella no entraba, porque era un tribunal de derecho, a decidir sobre el fondo, porque la decisión de fondo, esto es la valoración de los hechos como tal, le correspondía al juez de instancia. La sala, al encontrar aquellas infracciones denunciadas en el escrito de formalización, entonces ordenaba que se emitiera una nueva sentencia sobre que debía de emitirse sobre la base de la doctrina que establecía la sala en esa sentencia que casaba el fallo originalmente recurrido. Y se remitía el expediente al tribunal de origen, quien debería de redistribuirlo para que dictase la sentencia otro juez superior, por ejemplo, porque ya el juez original no debía de pronunciarse sobre el asunto por haber emitido criterios sobre el particular. Eso era lo que se llamaba el reenvío. Y ese juez superior, que debía de dictar esa nueva sentencia, por ejemplo, si bien es cierto, tenía libertad para pronunciarse sobre el asunto controvertido en la materia específica donde la sala había detectado la violación legal o constitucional, ese juez superior tenía que restringirse o tenía que aplicar pura y simplemente la doctrina de la sala y resolver sobre la base de la doctrina de la sala. Ahí no tenía independencia ni tenía libertad. Porque si él infraccionaba la doctrina de la sala, contra esa decisión existía el llamado recurso de nulidad. Ahora, en la realidad de los hechos, ¿qué pasaba? Que los abogados íbamos a casación porque la sentencia del superior o porque en el procedimiento, bien sea en primera instancia o en el superior, se ha quebrantado el derecho de defensa o el debido proceso, hacíamos la denuncia respectiva en el escrito de formalización, la sala detectaba la existencia del vicio, lo declaraba y ordenaba el reenvío, porque la sala pues no podía entrar a conocer sobre el fondo de lo controvertido, a menos de que, por ejemplo, se denunciase una suposición falsa o una casación sobre los hechos, en los términos establecidos en el artículo 320. Imagínense ustedes que volvía a primera instancia o al superior según fuese el caso, según fuese el tipo de vicio. El superior dictaba de nuevo sentencia, esa sentencia o contra la sentencia todavía había recurso de casación, lo que se llamaba la casación múltiple, volvía a la sala eventualmente volvía a encontrar un vicio sobre la base de la formalización, volvía a casar la sentencia y volvía a ordenar el reenvío. Y así sucesivamente, un expediente podía ir 3, 4, 5, 6 veces o más a la sala civil sobre la base del reenvío, porque la casación no podía entrar a conocer o a pronunciarse sobre el fondo del asunto, salvo las excepciones establecidas en el artículo 320.
Históricamente en Venezuela, desde el siglo XIX, el reenvío fue visto desde diferentes facetas. Legislación especial sobre el recurso de casación lo eliminó a fines del siglo XIX, pero en el Código de Procedimiento Civil de 1916 volvió a imperar el reenvío, el procedimiento de reenvío, para darle relevancia a la naturaleza del procedimiento que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, que siempre ha sido un tribunal de derecho. Pues le corresponde a los jueces de instancia entrar a conocer los hechos, entrar a valorar las pruebas y entrar por tanto a decidir sobre el mérito del asunto. ¿Y qué sería lo que haría el TCJ? Es decir, en su sala de casación civil, determinar si se habían cumplido estrictamente todas las fases del procedimiento, si se habían respetado los derechos constitucionales de las partes y si no se había incurrido en alguna infracción de las mencionadas en los numerales 1 y 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, la Sala, en sentencia número 510 del 28 de julio del 2017, pone fin al reenvío. Y ante el riesgo de que se le considere un tribunal de instancia, señala las razones por las cuales sigue siendo un tribunal de derecho y no un tribunal de instancia, independientemente de que sea ella la que al declarar con lugar el recurso de casación y casar la sentencia, pase de inmediato a resolver sobre el fondo de la controversia. Fíjense lo importante de esa sentencia. Y como consecuencia de ese pronunciamiento, la Sala desaplica por control difuso de la constitucionalidad los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, con la advertencia de que tan solo tendrán reenvío aquellas sentencias que declaren sobre la violación de un derecho constitucional o del debido proceso ocurrido dentro del procedimiento. Pero si el vicio está en la sentencia del superior, o si el vicio se refiere a uno de los casos del numeral 2 del artículo 313, la Sala per se entrará a resolver, eliminando de esa manera el reenvío y limitando el procedimiento de reenvío única y exclusivamente a esos casos. Yo les ruego a los alumnos que se lean la sentencia. La sentencia les fue remitida igualmente en el día de ayer. Pero fíjense ustedes que además esa sentencia nos desarrolla dos figuras adicionales que no están mencionadas en el Código de Procedimiento Civil: el de la casación total y el de la casación parcial. Esto es, la Sala puede anular totalmente la sentencia, declarar totalmente sin lugar el asunto, es decir, casar totalmente la sentencia que fue recurrida en casación, o lo puede hacer parcialmente. Es decir, esto es mantener en vigencia algunos de los pronunciamientos del juez superior, casando otros en los cuales haya detectado una violación, por ejemplo, de la ley. Esa sentencia, les reitero, es la sentencia 510 de la Sala de Casación Civil del 28 de julio del año 2017. Ahora bien, como la Sala tan solo podía y puede desaplicar por control difuso de la constitucionalidad aquellos artículos, y como, es decir, en realidad,
la competencia para declarar la inconstitucionalidad y por tanto la nulidad es de la Sala Constitucional, la Sala remite su sentencia a la Sala Constitucional para que acuerde si está actuando o no conforme a la Constitución y a derecho. Y por sentencia número 362 del 11 de mayo de 2018, la doctora Carmen Zuleta de Merchán declara que la sentencia 510 de la Sala de Casación Civil es conforme a derecho y acuerda el nuevo procedimiento establecido por la Sala Civil en materia de reenvío. Esto es, se elimina por principio el reenvío, que tan solo opera en los casos que les indiqué, cuando se ha producido una violación constitucional o una violación al debido proceso dentro del procedimiento. En este caso, la doctora Zuleta de Merchán establece las razones de carácter doctrinario, histórico y jurisprudencial de la decisión en cuestión, es decir, de dejar sin efecto el reenvío, y señala expresamente que cuando exista una violación de los artículos 243 y 244 del Código Civil, no tendrá por qué remitirse la sentencia al juez superior para que vuelva a dictar una sentencia, sino que en ese caso tendrá que resolver la Sala Civil como les anotaba inicialmente, así como tendrá que resolver en los casos del numeral 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Pero es que además esta sentencia anula parcialmente por inconstitucionalidad los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil y les otorga una nueva redacción. Por eso les decía, y les decía aquí a Geisa y les decía a Milan, es decir, no nos podemos fijar por esto, ni siquiera por este libro, porque esta es una edición del año 2005. Esos artículos tienen ya desde el 11 de mayo de 2018 una nueva redacción. ¿No? Por ejemplo, en el 320, hoy por hoy, ya no está contemplada la casación sobre los hechos. Y la doctrina de la Sala permite, como venía sucediendo, que en caso de que exista una suposición falsa o una casación sobre los hechos, se denuncie el asunto sobre la base del numeral 2. Pero a partir de la sentencia y según la doctrina de la Sala Civil, se denuncia según el numeral 2, esto es, por error de fondo o por error injudicando, subtipo casación sobre los hechos, como ustedes lo van a leer en las sentencias que les estoy remitiendo. Y además de anular parcialmente aquellos artículos y otorgarles una nueva redacción, anula totalmente por inconstitucionalidad el artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles. Es decir, ese artículo 323 ya no está vigente por mandato de la Sala Constitucional.